Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Sara Sorte y soy residente de primer año del posgrado de Radiología e Imágenes Médicas. El día de hoy vamos a compartir el tema sobre ultrasonido transfontanelar. Primero, ¿verdad? Vamos a hablar de las ventajas que tiene el ultrasonido transfontanelar. Recordemos que en el paciente pediátrico es primordial, ¿verdad?, la protección, ya que los niños son de 2 a 10 veces más sensibles a la radiación que los adultos, por lo que es necesario una correcta justificación de los exámenes y que se prefieren, ¿verdad?, las modalidades que no irradian, y se debe optimizar también la dosis de irradiación que pueden recibir los niños, por lo que para realizar un estudio, ¿verdad?, se prefiere el ultrasonido transfontanelar. Este tiene la ventaja que es seguro, es no invasivo, es de fácil ejecución, se puede realizar a la par de la cama del bebé, de bajo costo, se realiza con rapidez, no, se realiza sin irradiación y no requiere sedación, por lo que es un estudio que beneficia, tiene muchos beneficios, ¿verdad? Y es muy específico y sensible para los casos de hemorragia intracraneal, por ejemplo, en los pacientes prematuros. Para este ultrasonido se utilizan transductores entre los 5 y más de 7.5 MHz, y se debe utilizar un transductor microconvexo. En el caso de los hospitales en los que nosotros estamos, ¿verdad?, no hay, por lo que utilizamos el transductor convexo normal. Para comenzar a hablar, ¿verdad?, de lo que es el ultrasonido transfontanelar, pues debemos recordar la anatomía de las fontanelas. Debemos recordar que tenemos la fontanela anterior, la fontanela posterior, y también tenemos dos ventanas laterales, que sería la ventana temporal y la fontanela mastoidea, que a través de ellas también se puede realizar estudio transfontanelar, ¿verdad? Eh, Generalmente todos los estudios se hacen a través de la fontanela anterior. La fontanela posterior nos sirve más que todo para valorar mejor cuando hay dudas en la región, ¿verdad?, posterior del cerebro, más que todo para valorar alteraciones de las asas occipitales, los lóbulos occipitales o los plexos coroideos. La fontanela anterior y posterior lateral, que son la ventana temporal y la mastoidea, pues se utilizan más que todo cuando, en el caso que se hace un ultrasonido transfontanelar Doppler, para valorar la arteria cerebral media. Entonces, la fontanela anterior, que es la que más se utiliza, ¿verdad? Esa se va a cerrar entre los 18 y los 24 meses. Sin embargo, es más utilizada entre los 12 y 14 meses, ya que a medida que se va cerrando, pues es más difícil, ¿verdad?, la valoración y la utilización de los transductores a través de ella. La fontanela mastoidea, pues, nos permite hacer una valoración axial y cortes axiales, que es la que tenemos acá. Más adelante vamos a ver en qué nos funciona, ¿verdad?, que sea los cortes axiales. Para los planos de evaluación estándares tenemos dos tipos de planos, que sería el corte coronal y el corte sagital, que estos se van a hacer a través de la fontanela anterior, y generalmente podemos hacer dos pistas axiales, pero esas serían como un agregado a través de la fontanela posterior y la fontanela mastoidea. Pero generalmente en la valoración que hacemos inicialmente, pues lo hacemos a través de los cortes coronales o los cortes sagitales por la fontanela anterior. Comenzando con el corte coronal, pues en este se va a colocar el transductor en posición transversa a la fontanela anterior, como podemos observar en imagen, y se deben hacer un barrido a través de 6 proyecciones para poder valorar todo el cerebro, y lo hacemos desde anterior hacia posterior, como observamos en esta imagen. Aquí tendríamos las 6 proyecciones que vamos a realizar y se comienza desde anterior hacia posterior para lograr abarcar, ¿verdad?, de una manera general la mayor parte del cerebro del bebé. Vamos a comenzar hablando de cada una de las proyecciones, y la primera, como teníamos en la imagen aquí, ¿verdad?, se va a hacer justo anterior a los cuernos frontales de los ventrículos laterales, o sea que en esta proyección no se van a ver los ventrículos laterales, se hace anterior a ello y se va a visualizar la fosa craneal anterior. Se visualizan los lóbulos frontales y se visualizan las órbitas en el piso de la base del cráneo.
La segunda proyección que tenemos, pues nos movemos un poquito, ¿verdad? Hacia posterior y en este vamos a encontrar ya los cuernos frontales de los ventrículos laterales, que son los que tenemos acá. Y estas se van a ver como unas figuras en forma de coma. Entonces, cuando ya tenemos esa imagen de las figuras en forma de coma, que son la parte inicial de los ventrículos laterales, las astas anteriores, pues ahí ya tenemos nuestro segundo corte. Y generalmente, pues podemos observar más partes, ¿verdad?, del cerebro. Por ejemplo, podemos observar la fisura interhemisférica, los lóbulos frontales, en el caso también el núcleo caudado, el cuerno frontal del ventrículo lateral. También tenemos el putamen, el lóbulo temporal y tenemos el cuerpo calloso que se encuentra entre la fisura, que se encuentra entre ambos ventrículos laterales, y también tenemos la fisura silviana, que es donde va la arteria cerebral media, y tenemos también la bifurcación, ¿verdad?, de la carótida interna en cerebral media y cerebral anterior. Esas son las partes, ¿verdad?, del cerebro del bebé que podemos observar en este corte. Luego tendríamos el tercer corte, que es siempre, ¿verdad?, avanzando hacia atrás, pues en este ya vamos a observar el nivel superior del mesencéfalo y el cuerpo de los ventrículos laterales, que se van a visualizar a cada lado del cabo o de la cavidad del septum pelúcido, que es esta que está acá. Entonces, este aquí sería nuestro tercer corte, observando el mesencéfalo y ya observando la cavidad del septum pelúcido. También vamos a observar los tálamos, que en este corte pues se observan poco, generalmente no se observan. Y también podemos ver la parte inicial del tronco encefálico. Luego, siguiendo hacia posterior, ¿verdad?, en nuestro cuarto corte, pues tendríamos ya el plano que incluye el cerebelo, como podemos ver acá. Ya en este plano ya vamos a estar observando ya la parte posterior, ¿verdad?, de la cabeza del bebé, y ya comenzamos a observar el cerebelo y el pernis cerebeloso. También se pueden observar los ventrículos laterales, que estos se van a volver más redondeados porque van aumentando de tamaño hacia que van a posterior, ¿verdad? En este que sería nuestro quinto corte, que es siempre hacia posterior, vamos a observar ya los ventrículos laterales que van a estar abarcados en su totalidad por el plexo coroideo, que son estas imágenes ecogénicas que observamos aquí. Entonces aquí tendríamos los ventrículos laterales y que estas están abarcadas casi en su totalidad por el plexo coroideo. Ese sería nuestro quinto corte. Y también podemos observar la tienda del cerebelo y el cerebelo. Y en nuestro último corte, que sería ya el sexto en la parte más posterior, pues en este lo que vamos a observar son los lóbulos occipitales y el lado más posterior de los cuernos occipitales de los ventrículos laterales. Igual, ¿verdad?, que están abarcados por el plexo coroideo. Ya hablando de los cortes sagittales, recordemos entonces coronales, tenemos 6 cortes. Si van de anterior hacia posterior, se coloca el transductor en forma transversa sobre la fontanela anterior del bebé. Ya los cortes sagittales, pues el transductor se va a colocar en forma longitudinal a la línea media de la fontanela anterior. Y vamos a tener 3 cortes. Este es más útil en la exploración de las hemorragias de la matriz germinal, que es una patología de la que vamos a hablar más adelante. Entonces comenzamos, ¿verdad? Siempre debemos tener una ubicación anatómica de todo lo que se puede ver en cada corte. Y en este, pues, sería nuestro primer corte sagital en la línea media. Y se identifica primero la línea media, ¿verdad? Se tiene que identificar la fisura interhemisférica mediante el reconocimiento de la línea curva del cuerpo calloso. Entonces, al identificar la línea curva del cuerpo calloso, sabemos que estamos en el centro del cerebro de bebé y aquí se hace el primer corte sagital. Luego tenemos nuestro segundo corte sagital, que sería angulando el transductor aproximadamente a 10 a 15 grados, y en este ya vamos a ver los ventrículos laterales más pequeños que en la vista anterior, y se debe tratar de alinear, ¿verdad?, para poder ver de una forma completa los ventrículos laterales, ya que recordemos que los
para anterior van más hacia medial y para posterior se encuentran más hacia los lados laterales. Entonces se debe angular un poquito el reductor para poder abarcarlo de una manera más completa. Y debemos tener en cuenta aquí el surco caudotalámico, que es la unión entre el tálamo y el núcleo caudado, que es donde van a ocurrir las hemorragias de la matriz germinal. Esta debemos siempre tenerla en cuenta. ¿Ve? Esta localización donde se encuentra la flecha, debemos siempre observar bien, ¿verdad? Y tener bien claro que no hay una hemorragia a ese nivel. Y por último, el tercer corte, que es con una angulación más pronunciada, y de aquí se mira el aspecto periférico del ventrículo y del hemisferio cerebral más lateral. Y de esta manera, ¿verdad? Ya teniendo los 6 cortes coronales, en este caso que serían 5 cortes sagitales, uno en el centro y 2 hacia los lados, pues ya tendríamos un estudio prácticamente completo del cerebro del bebé para tener una mejor estudio, ¿verdad? De las patologías que se puedan encontrar en él y poder abarcar de una mejor manera ya los estudios próximos que se le podrían hacer para descartar las patologías o confirmar las patologías. El informe estándar del ultrasonido transfrontal pues debe incluir el tamaño ventricular y la configuración del ventrículo. Debe incluir también si está o no presente el cuerpo calloso. También se debe colocar si hay o no hemorragia en el surco caudotalámico, que es la ubicación que les decía que debemos tomar en cuenta, o si hay una hemorragia en el sistema ventricular. También se debe verificar, ¿verdad? O valorar el vértice cerebeloso, el cuarto ventrículo y los hemisferios cerebrales, a ver si se encuentran de una morfología normal. Y también si observamos el desarrollo de los surcos, recordemos que los surcos se van a desarrollar durante el desarrollo del cerebro del bebé en la vida fetal y que hasta el momento, ya casi al término de las 36 a las 40 semanas, es cuando ya tenemos completamente los surcos del cerebro. Por lo que en un bebé prematuro, pues estos no van a estar totalmente formados o totalmente identificables. Entonces, así se debería hacer un informe estándar de un ultrasonido transfrontanelar. Ahora vamos a hablar de variantes, ¿verdad?, que son normales y que debemos tener en cuenta al hacer el ultrasonido transfrontanelar. Primero, la cavidad del septo pelúcido, que está es el espacio entre las dos láminas que no logran fusionarse, ubicado en los cuerpos frontales de los ventrículos laterales y que se van a encontrar anteriores al foramen de Monro. El cabo del septum pelúcido, pues, es una estructura quística continua de la línea media en el septum pelúcido que va a estar durante la vida fetal, pero que generalmente hacia ya términos del embarazo, pues esta se va a comenzar a cerrar y se cierra de posterior hacia anterior, por lo que a veces en los niños prematuros, en los niños a término, pues podemos observar esta cavidad del septum pelúcido generalmente hacia anterior y ya posteriormente no se forma porque se va cerrando de esta manera. Generalmente se comienza a cerrar hasta los 6 meses de gestación y en el 97% de los bebés, pues ya se ha cerrado al nacer y generalmente el resto se cierran entre los 3 y los 6 meses después del nacimiento. Y es esta imagen que podemos ver aquí, ¿verdad? Esta imagen en el centro de los ventrículos laterales, pues sería la cavidad del septum pelúcido y que también lo podemos observar como una lesión quística en el ultrasonido y que debemos tener en cuenta que es una variante anatómica normal que posteriormente se va a acelerar durante el crecimiento del bebé. También tenemos el cabo interpósito, que este corresponde a una cisterna subaracnoidea que surge como prolongación de la cisterna magna y que se va a originar en el techo del diencéfalo y protruye en el tubo neural primitivo. Esta también es una variante normal. Generalmente aparece en el tercer mes de la vida intrauterina y va a desaparecer o se va a cerrar, ¿verdad? Antes de los 2 años de edad, por lo que ya en los bebés ya más grandes, pues no lo podría, generalmente no se va a observar y es algo normal. Y es este que tenemos aquí, que se va a conectar con la cisterna magna
pero a medida que el bebé, el desarrollo del feto va creciendo y cuando ya el bebé nace, pues eso se comienza a obliterar y se hace más pequeño. También tenemos las variantes del cuerno frontal, perdón, de los ventrículos laterales, que este se va a dar más que todo cuando hay una como rotación del ventrículo lateral, o también se llaman coartación de los cuernos frontales de los ventrículos laterales, que generalmente se dan por el plegamiento del cuerno frontal sobre sí mismo como resultado de una torsión. Y lo que vamos a ver, por ejemplo, en esas imágenes de ultrasonido, en las imágenes coronales, pues vamos a ver una variante poco común de la apartación del cuerno frontal que se encuentra a los lados, ¿verdad?, de los ventrículos laterales. Y igualmente se observa en el plano sagital. Esas son variantes normales. Ahora vamos a hablar de las patologías que podemos observar en el ultrasonido transfrontanelar. Este es un tema bien amplio, por lo que traté de colocar, ¿verdad?, como las patologías más frecuentes y sería como una clase muy extensa para colocar todas las patologías que se pueden encontrar en el ultrasonido transfrontanelar, porque este sí es muy sensible para observar, ¿verdad?, cambios a nivel de el parénquima encefálico. Entonces, comenzando primero con la agenesia del cuerpo calloso. Generalmente, pues, el cuerpo calloso se va a desarrollar entre las 8 y las 20 semanas de gestación, y la ausencia de esta o la agenesia va a estar asociada a otras malformaciones del sistema nervioso central en 80% de los casos. Estas malformaciones pueden ser el síndrome de Charlie-2, el Dandy-Walker, la oligoencefalia, el encefalocele, lipomas o los quistes aracnoideos. Y generalmente los niños van a presentar convulsiones, retraso mental o disfunción hipotalámica, y por esto se les va a solicitar, ¿verdad?, el ultrasonido transfrontanelar, y nosotros podemos encontrar esos característicos, esos ecográficos característicos de la agenesia del cuerpo calloso. Principalmente, ¿verdad?, un cuerpo calloso ausente. También podemos encontrar una ausencia del surco cingulado. Los ventrículos laterales van a estar ampliamente espaciados porque no se va a encontrar el cuerpo calloso. Las asas frontales se pueden encontrar estrechas y podemos tener corpocefalia. También el tercer ventrículo se puede encontrar hacia arriba, o sea, elevado, que se va a ver entre los ventrículos laterales, y también podemos tener una ausencia del septum pelvis. Para una mejor caracterización de estos hallazgos, pues, podemos observarlos en esta imagen, que aquí se van a ver los cuernos frontales de los ventrículos laterales, se van a ver ampliamente separados, ¿verdad? Y vamos a encontrar que los surcos se van a observar como una imagen en sol naciente en la vista parasagital, porque hace falta, ¿verdad?, el cuerpo calloso, que es como el que delimita estas estructuras. También tenemos la malformación de Dandy-Walker, que esta pues aparece cuando el cuarto ventrículo se encuentra dilatado y tiene una comunicación directa con la cisterna magna. La fosa posterior entonces va a estar agrandada y va a haber una elevación de la tienda del cerebelo. El vértice cerebeloso se va a encontrar hipoplásico o puede estar ausente. Igual los hemisferios cerebelosos pueden encontrarse hipoplásicos por síndrome por compresión, ¿verdad? Y también pueden estar desplazados hacia lateral, porque el cuarto ventrículo se va a encontrar agrandado. El tronco encefálico puede estar comprimido hacia anterior o puede estar igualmente hipoplásico. Y puede haber hidrocefalia obstructiva generalizada, que se puede presentar hasta en el 80% de los casos de la malformación de Dandy-Walker. Si en este caso también se incluyera la agenesia del cuerpo calloso, y puede haber corpocefalia presente. También puede estar asociado a otras malformaciones hasta en el 70% de los pacientes. Y estas malformaciones podrían ser una agenesia parcial o completa del cuerpo calloso, el encefalocele o la prosencefalia, microcefalia o heterotopía de la materia gris. Se va a diagnosticar generalmente luego de la semana 17 de gestación y puede estar asociado, se puede relacionar a trisomía como la trisomía 13 y 19 o la trisomía 20. Dentro de los hallazgos ecográficos que vamos a encontrar, pues lo que vamos a observar es un cuarto ventrículo dilatado.
que este se va a conectar con el quiste de Dandy-Walker. También la fosa posterior que va a estar aumentada, el vértice cerebeloso hipoplásico, los hemisferios cerebelosos hipoplásicos o desplazados, el tronco encefálico pequeño, la hidrocefalia y ausencia del cuerpo calloso. En la siguiente imagen, pues, esta es una imagen en un corte axial a través de la mastoidea y en esta podemos observar, ¿verdad?, el agrandamiento del cuarto ventrículo que conecta con la malformación de Dandy-Walker hacia la cisterna magna. Entonces se observa aquí, ¿verdad?, el agrandamiento. Y en la siguiente imagen, pues, tenemos una imagen axial normal, que sería esta, la de la derecha, y hacia la izquierda, pues, la patológica, y observamos la diferencia, ¿verdad? El vértice cerebeloso va a estar hipoplásico y desplazado, igual que el tronco del encéfalo va a estar desplazado hacia anterior e hipoplásico. Ahora hablando de las lesiones quísticas de la fosa posterior, siempre el síndrome de Dandy-Walker, que fue el que hablamos previamente, y este lo debemos hacer un diagnóstico diferencial con la megacisterna magna, que es una variante normal, o con el quiste aracnoideo de la fosa posterior. La cisterna magna se va a diferenciar del síndrome de Dandy-Walker porque esta no incluye el efecto en masa, o sea que no va a haber hidrocefalia, y generalmente el vértice cerebeloso, el cuarto ventrículo y el tallo cerebral, pues no se van a encontrar desplazados, sino que se van a encontrar en su localización normal, solamente que se va a observar un aumento, ¿verdad?, de la cisterna magna. En el caso del quiste aracnoideo de la fosa posterior, pues ese se va a diferenciar del síndrome de Dandy-Walker por la falta de comunicación con el cuarto ventrículo. Y todas las estructuras, entonces, por lo tanto, se van a encontrar normales, no van a estar desplazadas. En esta imagen, pues, podemos ver un ultrasonido, ¿verdad?, que nos muestra una megacisterna magna. Aquí podemos observar la megacisterna magna, vemos que no está conectada al cuarto ventrículo y no hay alteración, no hay un efecto en masa sobre el cerebelo ni sobre el resto de las estructuras de la fosa posterior. No hay ventricomegalia. Ahora hablando de la holoprosencefalia, pues la holoprosencefalia se va a deber a un fallo de la diverticulación o de la diverticulación de el cerebro, o sea que no va a encontrarse no se van a encontrar las circunvalaciones normales del cerebro, se va a encontrar una sola masa, ya que no se divide ni el telencéfalo ni el diencéfalo, que se está dividiendo normalmente a la cuarta y la octava semana. En este caso, pues, no se encuentra esta división, por lo que es una sola masa cerebral. Debemos recordar que el telencéfalo, pues, nos va a desarrollar los hemisferios cerebrales, los ventrículos, el putamen, el núcleo caudado, y que del diencéfalo se va a desarrollar el tercer ventrículo, el tálamo, el hipotálamo y el globo válido. En la holoprosencefalia, pues es una malformación por falta que va a dar una forma continua de la masa cerebral, y esta puede ser severa o puede ser leve, ¿verdad? En la más severa es en la que no hay ninguna separación del encéfalo y en los hemisferios cerebrales, y eso se va a conocer como la holoprosencefalia alobar. Y también tenemos las menos severas, que se van a deber a la separación, que va a la separación dorsal del parénquima cerebral, pero no la ventral. Entonces, esta es la holoprosencefalia lobar. Generalmente se dan cuando hay otras alteraciones, ¿verdad?, como la trisomía 13 o 18 y en hijos de madres diabéticas. Vamos a hablar de cada una de ellas. Y en el caso de la holoprosencefalia alobar, pues esa es la forma más grave. Generalmente los niños van a fallecer en los primeros meses de vida o van a nacer muertos. En esta, pues, podemos encontrar, además de la alteración a nivel del encéfalo, ¿verdad?, también podemos encontrar signos faciales, como la cebocefalia, que es cuando hay hipertelorismo y alteración en las formaciones del tabique nasal, o la ciclopía, que sería un hipotelorismo. En esta, pues, lo que vamos a observar es un único ventrículo y una corteza cerebral primitiva y delgada. Decía el libro que se va a observar como una forma del cerebro como un panqueque. O
sea, es toda una estructura sin divisiones, una sola masa sin divisiones, pues la única estructura que se va a observar, pues es el ventrículo y que va a ser un único ventrículo porque tampoco este va a estar dividido. Generalmente el tálamo se observa fusionado y no hay una voz cerebral que divida, ¿verdad?, los hemisferios. El ventrículo se va a observar como una forma en herradura o media luna. Y el tercer ventrículo va a estar ausente o también puede estar fusionado al único ventrículo y el cuerpo calloso no se va a observar. Como lo observamos aquí en la siguiente imagen, ¿verdad? La masa encefálica pues observa una sola masa sin ninguna división. El tálamo se observa fusionado y hay un ventrículo único que tiene una forma en herradura, una forma en semiluna. En el caso de la prosencefalia semilobar, pues en esta ya va a haber más parénquima cerebral, pero siempre va a persistir el ventrículo único. Ya hay una pequeña hoz cerebral y una fisura interhemisférica que va a estar más en el lado posterior del cerebro. Generalmente esa ventral sigue habiendo una sola masa encefálica y el ventrículo va a estar siempre unido hacia anterior. Lo que se puede destacar más sería que ya se observa la corteza occipital posterior y podemos observar también el tercer ventrículo. Los tálamos también se pueden ya observar separados y en este caso, a diferencia de la lobar, pues las alteraciones faciales van a ser menores y generalmente lo que observamos sería un hipertelorismo. Igualmente en la leucoencefalia lobar, pues esta es una de las formas menos graves. En esta hay una separación casi completa de los hemisferios con el desarrollo de una hoz y una cisura interhemisférica, solo que estas ya a nivel ventral pues no van a ser profundas, sino que van a ser un poco superficiales, por lo que todavía no se completa, ¿verdad?, la división del hemisferio cerebral. Los lóbulos frontales todavía se van a encontrar fusionados y el septum pelúcido siempre estará ausente. En todos los casos de la prosencefalia, pues el septum pelúcido no se puede diferenciar. Los cuernos anteriores de los ventrículos laterales van a estar unidos y generalmente en este caso se observan más cuadrados. Sin embargo, los cuernos occipitales y los temporales pues ya van a tener la forma normal que podemos observar. O sea, en el caso de la prosencefalia lobar, generalmente la única ubicación que está mayormente afectada pues es la ubicación ventral del encéfalo. Y en este caso las anomalías faciales pues van a ser leves, pueden ser casi iguales que la holoprosencefalia semilobar. Ahora vamos a hablar de la hidranencefalia, pues esta se cree que es el resultado de la oclusión de las arterias carótidas internas durante el desarrollo fetal y que pero se ha identificado que puede ser el resultado de cualquier proceso intracraneal destructivo que altere, ¿verdad?, la formación o que produzca una destrucción de las estructuras encefálicas previo al nacimiento. En esta es una destrucción casi completa de la corteza cerebral y generalmente físicamente el niño se ve normal. Lo que está alterado, ¿verdad?, es el encéfalo. Generalmente estos niños van a fallecer durante el primer año de vida y la calota de lo que está rellena va a ser de líquido cefalorraquídeo y en esta vamos a encontrar la hoz cerebral que va a estar presente, que es lo que lo va a diferenciar de una ventriculomegalia, que en aquella no se encuentra una hoz cerebral que divida, ¿verdad?, que divida los ventrículos, sino que hay un único ventrículo y en este caso pues la hoz cerebral sí va a estar presente. Debemos recordar que las estructuras de irrigación de la arteria vertebral, como el tálamo, el cerebelo, el tronco encefálico y los plexos coroideos, pues van a permanecer presentes porque lo que se nos dice es que es un resultado de la producción de las arterias carótidas. Entonces, todo lo que no irrigan las arterias carótidas internas, que lo irrigan únicamente las arterias vertebrales, pues van a permanecer presentes sin ninguna alteración porque no se van a destruir porque continúa su riego sanguíneo. Entonces aquí podemos observar una imagen de ultrasonido en la que la calota, ¿verdad?, está completamente llena de líquido cefalorraquídeo y vamos a observar la hoz del cerebro y esto es lo que nos va a diferenciar de el ventrículo único, ¿verdad? Ahora hablando de la hidrocefalia, pues la hidrocefalia se va a presentar entre el 5 y el 25% por cada 10.000 recién nacidos
La hidrocefalia se puede deber tanto a un desequilibrio en la producción como un desequilibrio en la absorción del líquido cefalorraquídeo. Eso se puede dar por obstrucciones o por una sobreproducción del líquido cefalorraquídeo. Generalmente se puede diagnosticar intraútero a las 15 semanas, pero su mayor diagnóstico, ¿verdad? Se hace una vez ya que el bebé ha nacido. Y aquí tenemos, ¿verdad?, la circulación normal del líquido cefalorraquídeo que comienza en los ventrículos laterales, de este pasa por el agujero de Monro al tercer ventrículo, luego por el acueducto del Silvio al cuarto ventrículo, y en el cuarto ventrículo se reabsorbe a través de los agujeros de Luschka y Magendie hacia la cisterna magna, que va a ser absorbido por las granulaciones aracnoideas. Entonces, cualquier alteración, ¿verdad? O cualquier obstrucción a nivel de cualquiera de estos niveles, pues nos va a producir hidrocefalia. Y también la alteración de la absorción del mismo con una sobreproducción va a producir hidrocefalia. De acuerdo al nivel de obstrucción, pues tenemos cuando solo hay dilatación de los ventrículos laterales, pues vamos a sospechar que la obstrucción es a nivel del agujero de Monro. Si la dilatación se encuentra tanto en los ventrículos laterales como en el tercer ventrículo, pues vamos a pensar que la obstrucción está a nivel del acueducto del Silvio, y si a la dilatación incluye todos los ventrículos, ¿verdad? Tanto los laterales como el tercer y el cuarto ventrículo, pues podemos sospechar que la obstrucción está a nivel de los agujeros de Luschka y Magendie. Ya que tenemos, ¿verdad? En este caso, en la imagen coronal, pues observamos una dilatación de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo. Y en el caso de la imagen en el plano sagital, pues vamos a mostrar una marcada dilatación del tercer ventrículo con un cuarto ventrículo que se observa normal. O sea que en este caso, pues podemos sospechar, ¿verdad?, que este niño tiene una obstrucción a nivel del acueducto de Silvio. Aquí tenemos más imágenes de hidrocefalia, ¿verdad? En este caso, pues, tenemos una hidrocefalia en la que se encuentran dilatados tanto los ventrículos laterales como el tercer y cuarto ventrículo. Tenemos tanto la imagen coronal como la imagen sagital. Y en el siguiente también, ¿verdad?, que tenemos una marcada dilatación del tercer ventrículo, de los ventrículos laterales. Igualmente aquí, ¿verdad?, podemos observar siempre, aquí ya se observa marcada, que sí no podemos decir que no hay hidrocefalia porque se observa bien marcada la dilatación de los ventrículos. Otra imagen, ¿verdad?, ya en vista sagital de cómo se observa la dilatación del ventrículo lateral. Ahora vamos a hablar de la hemorragia de la matriz germinal, pues esta es una de las principales indicaciones, ¿verdad?, por las que se solicita el ultrasonido transfontanelar a los recién nacidos prematuros, ya que este es un evento común que va a ocurrir sobre todo en los bebés que sean menores de las 32 semanas. Generalmente ocurren en los niños que tienen un bajo peso al nacer, que sea menor de 1000 gramos, pero entre los niños de mayor riesgo son aquellos que tienen menos de 30 semanas y un peso menor de 1500 gramos, por lo que se hace como ya está estandarizado, ¿verdad?, que a todo niño prematuro que sea menor de 30 semanas o que pese menos de 1500 gramos, se le debe hacer un ultrasonido transfontanelar buscando que no tenga una hemorragia de la matriz germinal. Múltiples factores van a estar asociados a la hemorragia de la matriz germinal. Por ejemplo, en el caso de los prematuros, ¿verdad?, que se dan por una alteración en el flujo sanguíneo cerebral, como por ejemplo, recordemos que somos propensos a la hipoxia, a la hipertensión, a alteraciones electrolíticas como la hipercapnia, la hipernatremia, o cuando se produce también un aumento rápido del volumen o un neumotórax. Estos pueden ocasionar una hemorragia de la matriz germinal. Recordemos, pues, que la matriz germinal, pues, solo se encuentra durante la vida fetal y en los primeros meses de la vida extrauterina. La matriz germinal es una fina red de vasos sanguíneos que se encuentra dentro del sistema ventricular en la capa subependimaria. Y esta, a medida que el feto va madurando, pues, se va retrocediendo, se va oclusionando hacia el foramen de Monro.
o sea que al final ya del embarazo, pues solo una pequeña parte de esta se va a encontrar en el momento del nacimiento y esta se observa a nivel del surco caudotalámico, entre el tálamo y el núcleo caudado. Es por eso que es en este punto donde debemos buscar si hay o no una hemorragia de la matriz germinal cuando realizamos un ultrasonido transfontanelar. Generalmente, rara vez esta hemorragia pues se va a dar después de las 32 semanas, porque en este momento ya es como ya ha retrocedido casi completamente esta red de vasos, por lo que es más propensa a ver que ocurra en los niños, en los lactantes prematuros menores de 32 semanas. Tienen un mal pronóstico cuando están asociadas a hidrocefalia o a extensión parenquimatosa, y generalmente se pueden diagnosticar en los primeros 7 días de vida. Los diferentes grados de la hemorragia de la matriz germinal, pues tenemos la la hemorragia subependimal, que sería el grado 1, el grado 2, la extensión intraventricular sin hidrocefalia, el grado 3, que sería la hemorragia intraventricular con hidrocefalia, y en el grado 4, que es la más grave, que es la hemorragia ya intraparenquimal con o sin hidrocefalia. Entonces vamos a observar una imagen de cada una de ellas, cómo se ven en el ultrasonido transfontanelar. Tenemos la grado 1, ¿verdad? Que en la grado 1 lo único que observamos es la hemorragia, ¿verdad? Que se observa aquí, subependimaria sin hidrocefalia. En el grado 2, pues ya tenemos hemorragia subependimaria extendida hacia los ventrículos sin hidrocefalia. Como podemos observar aquí, ¿verdad? Ya está extendida hacia cavidades ventriculares, pero aún no hay hidrocefalia. En el grado 3, pues observamos tanto la hemorragia subependimal como la extensión hacia los ventrículos, pero ya con hidrocefalia. Ese sería el grado 3 de la hemorragia de la matriz germinal. Y ya en el grado 4, pues es cuando en vez de invadir, o también puede invadir, ¿verdad?, ventrículos, pero generalmente se va hacia el parénquima cerebral, pues esta es la forma más grave de la hemorragia de la matriz germinal y la que podemos observar acá, que ya está invadiendo el parénquima cerebral. También hablando un poco de la leucomalacia periventricular, pues esta es una de las principales lesiones del lactante prematuro junto con la hemorragia de la matriz germinal y este es un infarto o necrosis de la sustancia blanca que se encuentra en la región periventricular. Esta se va a provocar más cuando el bebé ha tenido un compromiso respiratorio o cuando ha habido hipotensión severa o hipoxia o isquemia, que generalmente recordemos que los que están más expuestos a esas alteraciones pues son los bebés prematuros o los bebés de muy bajo peso al nacer. Los tres factores que se consideran en la patogenia de la leucomalacia pues son una vasculatura inmadura en el límite periventricular, que haya una ausencia en la autorregulación de la vascular en los prematuros y la vulnerabilidad por la inmadurez que tiene el parénquima cerebral y todo el sistema, ¿verdad?, del recién nacido prematuro. Los hallazgos ecográficos que vamos a encontrar, pues generalmente al inicio, si hacemos un ultrasonido transfontanelar, este lo vamos a encontrar normal, no se va a observar ninguna alteración, pero entre las 2 o 4 semanas después del nacimiento, ya pueden comenzar a aparecer áreas quísticas que pueden ser únicas o pueden ser múltiples alrededor de la región periventricular. Generalmente estos van a medir pocos milímetros o pueden llegar hasta 1 o 2 centímetros y generalmente se presentan de forma simétrica y suelen ser bilaterales. Y con eso se va a dar un adelgazamiento del cuerpo calloso. Entonces, esta es la imagen que podemos observar, ¿verdad? A nivel de la región periventricular, pues observamos estas imágenes quísticas, anecogénicas, ¿verdad?, definidas, múltiples y que se encuentran de forma bilateral. Igualmente en el corte sagital, pues ya observamos las imágenes quísticas, ¿verdad? Ahora hablando del edema cerebral difuso,
pues este va a ser consecuencia de eventos tanto hipoglucémicos en los lactantes, generalmente a término. O sea, las dos previas pues se presentan generalmente más en el pretérmino, ¿verdad? Pero el edema cerebral es más evidente en los lactantes a término. Generalmente se van a observar los surcos más definidos y va a tener una ecogenicidad con silueta de los surcos que aparecen y desaparecen. Se ve el parénquima cerebral, como el nombre lo dice, ¿verdad? Todo edematoso. El parénquima se va a ver ecogénico y los surcos no se van a diferenciar por el edema, ¿verdad? Cerebral. Aquí tenemos una imagen, tanto en coronal como en sagital, ¿verdad? Donde se observa que no hay mucha diferenciación de los surcos cerebrales y que el parénquima se observa con cambios inflamatorios, ¿verdad? Edematosos. Y pues son muchas las patologías de las que podemos hablar que se observan en la enfermedad transfrontalera, pero esas son las más comunes y de las que más nos solicitan, por ejemplo, en el hospital de escuela, cuando se les hace ultrasonido a los recién nacidos prematuros. Bueno, esa ha sido mi exposición y esta bibliografía de la cual tomé la información. Gracias. ¿Hay dudas, preguntas, comentarios? ¿Los R1 tienen algún comentario o algo que aportar a la clase? Los R2. ¿Alguien de los R3 que tenga algo? Hola, muy buenos días, doctor. Pues la verdad es que el tema es bastante amplio y creo que Sara lo ha abordado de buena manera. Y esto va a servirle de base a ella y a sus compañeros de R1 para la evaluación de los bebés, en especial cuando nos toca a nosotros realizarlo en el hospital de la escuela. Es cierto que no podemos reconocerlo todo, pero si realizamos una evaluación sistemática, tal como lo mencionan el libro de Rumack y algunos artículos, podemos ser capaces de identificar la mayoría de las lesiones. Sí es cierto que no vamos a poder categorizar qué tipo de lesión es o a qué patología se debe, pero sí vamos a ser capaces de identificarla, que es el primer paso. Posteriormente siempre podemos, con esa primera identificación de las lesiones y en especial cuando estamos hablando de malformaciones congénitas a nivel del sistema nervioso central, la única forma de dilucidar el 100% de este tipo de lesiones va a ser la resonancia magnética. Por ende, el ultrasonido nos va a servir como screening o de tamizaje para reconocer los hallazgos iniciales y recomendar de esta forma el estudio de resonancia magnética para el estudio adecuado, ya que esta va a ser la única forma de poder decir con detalle qué tipo de malformación es. Y además de eso, es importante reconocer que una patología que no mencionó Sara es la encefalopatía hipoxicémica a nivel de los bebés cuando nacen, como por ejemplo con un SARNAT 2 o un SARNAT 3, que son niños que tuvieron problemas al nacer y tuvieron un Apgar muy bajo. Por ende, estos niños suelen tener como primer hallazgo un aumento de la ecogenicidad de los ganglios basales, que es lo único que podemos reconocer de forma inicial y que puede posteriormente correlacionarse con resonancia para ver que el deterioro neurológico que este niño va a tener a ir creciendo va a ser muy marcado. Entonces, en sí, el ultrasonido transfrontal es nuestra arma y nuestra herramienta para detectar lesiones y darles una recomendación para ser estudiados con mejor detalle en otras modalidades, especialmente la resonancia. Y sin más, pues fue muy buena la forma en que lo abordó Sara. Obviamente es un tema muy largo, así que muchas gracias por la clase. Bueno, felicidades, Sara. Como Henry dice, es un tema bien extenso. Se necesita mucha práctica, ver para diferenciar lo normal de lo anormal. En primera instancia, cuando hacemos un caso intrafuncional, lo más importante es definir si existe algo anormal en lo que estamos viendo.
Con la mayoría de frecuencia, los ultrasonidos los van a pedir para descartar hemorragias, ¿verdad? Que es muchas de las cosas que encontramos en los pacientes con hipoxia neonatal. Las malformaciones, como en Jerry, son un poco más complicadas. Las tumores de recién nacido también son un poquito más complicados. Se necesitan estudios ya de imagen más complejos. Pero la idea es que el ultrasonido pueda definir si está frente a una hipertensión endocraniana, si está frente a una hemorragia esternocleica, una hemorragia intraventricular, porque el manejo inmediato es el que va a poder apoyar o ayudar al niño a poder salir las próximas 72 horas. De ahí en adelante, si el niño logra sobrepasar estas horas, se decidirá realizar otros estudios complementarios que ayuden a determinar definitivamente su diagnóstico y pronóstico. Pero el ultrasonido transfontanelar sigue siendo un arma muy importante para nosotros podríamos decir, en urgencia. Si no hay más, entonces felicidades y que pasen una feliz mañana. Gracias, doctor. Feliz día a todos.